bienvenidos una vez más a una clase de probabilidad y estadística. Vamos a continuar con el tema de distribución normal. Estábamos trabajando con la distribución normal estándar. Vamos a resolver un par de ejercicios acerca de eso para que veamos la manera en la que tenemos que calcular áreas o bien puntajes de z dados. En este primer ejercicio es para una distribución normal estándar. Calcularemos el porcentaje de datos que se encuentran dentro de una desviación estándar, dentro de 1.96 desviaciones estándar, etc. Bien, en el primer caso estamos hablando de que ya sea a probabilidad o porcentaje, tenemos que calcular el porcentaje de los datos que están dentro de una desviación estándar. Es decir, la palabra dentro de una desviación estándar me dice que es los que están desde -1 hasta 1. Entonces estaremos calculando esto. ¿Qué porcentaje de datos se encuentran dentro de este segmento? Bien, para hacerlo vamos a hacer podemos hacerlo de dos maneras. La primera es con la tabla. Con la tabla estábamos viendo que recordando siempre que los cálculos son de izquierda a derecha. Para calcular el primer punto, que es menos un desviaciones estándar, es decir, vamos a calcular primero el área de izquierda a derecha hasta aquí. Luego tenemos que calcular el área que va desde inicio hasta 1, es decir, toda esta incluyendo la primera. Entonces, una vez que tengamos el área que va de aquí para acá y luego el área que va de aquí a acá, vamos a hacer una resta y vamos a obtener el segmento que nos piden. Entonces vamos a calcular el primero. Con la tabla primero tendríamos que buscar el puntaje z-1, que en este caso está aquí. Vamos a colorearlo, toda esta línea. Entonces menos 1.0, en realidad no necesito colorearlo todo, nada más esto. El área asociada que está 1.00 es .1587. Vamos a hacerlo también de manera automática. Aquí vamos a poner una función distribución .norm stand. Lo único que me pide la función es un puntaje z dado. Vamos a ponerle aquí, vamos a buscar un valor, por ejemplo este que está aquí, y luego lo vamos a cambiar. Vamos a ponerlo aquí. Entonces, ¿para qué? Para que nada más pongamos el valor z, que ahí está. Entonces aquí vamos a poner el puntaje z y nos va a dar la probabilidad asociada. Le vamos a poner probabilidad acumulada de izquierda hasta el punto. Va a ser este. Bien, si yo le pongo un puntaje z1, vamos a darle más precisión, me está dando -1, me está dando un valor de .1587, que es el mismo que me está dando la tabla. Bien, vamos a dejar de utilizar la tabla para hacerlo más rápido, y también vamos a dar otro valor acá. Este va el primer punto, el z1 por ejemplo, y el z2. Bien. Entonces, dentro de una desviación estándar, vamos a hacer más pequeño mi gráfico. Ahí está. Entonces el primer valor nos pide el área acumulada desde el inicio hasta -1 y el segundo hasta 1. Bien,
para representar gráficamente, entonces el área que está en toda esta zona es 0.1587 y el área que está desde inicio hasta 1, vamos a ponerlo aquí, es 0.8413. Entonces lo que yo quiero conocer realmente solo es esta área, así que necesito hacer la resta de 0.8413 menos 0.1587. Vamos a ponerle aquí que es una... el mayor menos el menor. Entonces tenemos, vamos a disminuir los decimales, ahí está. Entonces el inciso A es ¿cuál es el porcentaje de datos? Tengo que la resta de el área acumulada desde el inicio de la gráfica hasta 1.84 menos el área acumulada desde inicio hasta 1 menos 1, 0.1587. Hacemos la resta, entonces el inciso A tenemos que es 0.6827. Vamos a ponerlo en porcentaje, nos los piden porcentaje, 68.27. Bien, el siguiente, vamos a borrar. El siguiente valor, el siguiente inciso es cuál es el porcentaje que está dentro de una desviación estándar. Dentro de una desviación estándar, dentro de 1.96 desviaciones estándar. Es decir, más o menos estaría en esta área, el menos 1.96 antes del menos 2 y hasta aquí también. Entonces, ok, vamos a poner, bien, vamos a ponerlo gráficamente. Entonces aquí estamos buscando el menos 1.96 hasta el 1.96. Solo necesitamos el área de en medio, no necesitamos el de la izquierda y el de la derecha, pero la función me va a dar desde inicio hasta el primer punto y en el segundo valor desde inicio hasta el segundo punto. De nueva cuenta vamos a hacer la resta. Primero entonces buscamos el valor de menos 1.96 y buscamos el valor de 1.96 y ya lo tenemos. Entonces el área acumulada desde aquí hasta menos 1.96 es 0.0250 y el área acumulada desde inicio hasta el 1.96 es el 0.9750. Haciendo la resta ya obtenemos el valor, aquí la tenemos ya, es esta, es el 0.95, es decir, el 95% de los datos se encuentra a una desviación estándar arriba y abajo de la media. Vamos a poner nuestro valor aquí, 0.95 en forma de porcentaje. Bien, el inciso C nos pide también un rango entre 3 desviaciones, entre menos 3 y 3 desviaciones estándar. Pues se trata de exactamente lo mismo, solo que con los valores diferentes de menos 3 y 3. La resta obviamente es 0.9973, es el mismo método que estamos siguiendo aquí. Entonces le vamos a poner que es 9973. En forma de porcentaje tendríamos que ser el 99.73% de los datos. También nos pide una que no es simétrica. Vamos. El siguiente inciso. Entre una desviación estándar debajo de la media, es decir, hasta aquí, y 2 desviaciones por encima, es decir, hasta acá. Entonces estamos buscando toda esta área. Entonces mi primer punto a buscar es menos 1. Ya tengo aquí que es esto, menos 1, y el otro es 2.
de nueva cuenta tengo que el área desde aquí hasta el -1 es 0.1587 y el área de aquí hasta el 2 es 0.9772. Entonces tenemos que hacer la resta para encontrar el rango y es 0.8186, es decir, el 81.86%. Como último inciso dice el porcentaje de datos que está a más de 2 desviaciones, no que esté dentro de 2 desviaciones. De hecho, ese fue el primer inciso, dentro de una desviación, dentro de 1.96. Ahorita nos pide los que están a más de 2, es decir, de este punto para arriba, que estén más. Pero como no me dice si arriba o abajo, entonces a todos los que están a más de 2, entonces estos también se consideran que están a más de 2 desviaciones estándar. Entonces lo primero que tengo que hacer es calcular el primer punto, menos 2. No necesito ningún otro, porque, bueno, estamos hablando que de aquí a este punto el área es 0.0228, y tomando en cuenta que esto es simétrico, yo también sabré que esta área que está aquí también es el 0.0228, sin necesidad de hacer ningún otro cálculo. De hecho aquí lo vamos a poner 0.0228 y este también será 0.0228. Daría lo mismo que calculara el valor hasta 2, que en realidad es 0.97, es decir, de aquí hasta este punto del 2 hay 0.9772, es decir, 0.9772. Entonces la resta de 1 menos 0.9772, vamos a hacerlo nada más para que no vaya a quedar la duda. 1 menos este valor, pues tiene que ser 0.0228, y ahí lo tenemos. Esperen. Ahí está, 0.0228. Pero pues por simple sentido común, si estamos hablando de una distribución simétrica, una forma simétrica, lo mismo que tengo en la parte izquierda lo tendré en la parte derecha. Entonces todos los valores que están a más de 2 desviaciones estándar, pues obviamente es esta área y esta área, es decir, el 0.028 dos veces. Entonces si lo multiplicamos por 2, pues es 0.0455. 0.0455. Lo ponemos como porcentaje. Entonces los datos que están a más de 2 desviaciones estándar solamente es el 4.55% de los datos. Estoy incluyendo los de la izquierda y los de la derecha. Hay que entonces, es muy sencillo calcularlo, solamente es que no se nos olvide que dependiendo de lo que nos pidan, ya sea un área acumulada a la izquierda o un área acumulada en la derecha o un rango de puntuaciones Z. Hay que tener mucho cuidado, siempre recordar que los cálculos van de izquierda a derecha y no olvidar hacer la resta en dado caso. Para confirmar nuestros valores, nuestros resultados, este ejercicio es el número 41 de la sección 6.2, más allá de lo básico. Entonces en los resultados busco el 6.2, el número 41, aquí lo tenemos. Bien, en el inciso A es 68.27, bueno, 68.26 con tabla, pero 27 con tecnología, en este caso con software. El 95% de los datos también lo tenemos en el inciso B. 99.73 también, 81.86 y 4.55. Entonces estamos correctos.
en la forma en la que estamos haciendo estos cálculos. Bien, vamos a hacer uno más. Entonces, este ejercicio es para mostrar claramente la forma en la que estamos calculando las áreas debajo de la curva, siempre teniendo cuidado, vuelvo a repetir, de que si necesitamos encontrar, dependiendo de lo que nos pidan, un área intermedia, entonces primero calculamos desde el inicio hasta ese punto, luego desde el inicio hasta el segundo punto y tenemos que hacer una resta. Eso es debido a la naturaleza de la distribución y a la forma en la que tienen que hacer los cálculos. Ahora, si nos piden el de la derecha, pues obviamente solo calcularemos uno de aquí hasta el punto y hacer una resta del todo, del 1 menos esta área. Bien, los otros ejercicios, tengo aquí uno más. Valores de temperatura. Supongamos que las lecturas de termómetros, o un montón de termómetros, se distribuyen normalmente. Ya, perfecto, ya tenemos el primer requisito. Con una media de 0 y una desviación estándar de 1. También cumple el requisito porque esos son las medidas exactas o los parámetros exactos de la distribución normal estándar. Entonces, vamos a seleccionar al azar un solo termómetro y lo probamos. Obviamente, estamos hablando de termómetros y nos dice que son las lecturas. Todos deberían de marcar 0 donde debería ser el 0. Es decir, la mayoría de los termómetros anda cerca del promedio, es decir, el 0, pero hay algunos que miden mucho más, mediciones extremas y mediciones extremas hacia abajo. Es decir, eso no nos conviene. Pero bueno, vamos a dibujar en cada caso el bosquejo y vamos a calcular la lectura de la temperatura correspondiente. Estamos hablando de que este puntaje Z en este caso son las lecturas de los termómetros, porque su media es 0 y su desviación estándar es 1. Vamos a calcular el percentil 90. El percentil 90, que es la lectura de temperatura que separa el 90% inferior del 10% superior. Bien, percentil sabemos que es una medida de posición que nos da dónde está el valor que separa. Entonces, el 90% inferior estoy tomando en cuenta que más o menos podría estar por aquí. Es decir, aquí está el 90% de los datos y aquí estará el 10% de los datos. El percentil 90 es este que está aquí. Bien, como es el percentil 90 y pues obviamente estamos hablando de de áreas, vean que el percentil 90 me separa el 90 del 10. Entonces lo que voy a buscar es el valor que está aquí. Voy a buscar un valor Z que separa al 90% de los datos del 10% de los datos. Eso significa que tengo que hacer los cálculos a la inversa. Voy a llevarme nada más la copia de las funciones. Entonces, en vez de utilizar la distribución normal estándar, debo de utilizar la distribución normal estándar inversa. También me pide un solo valor, se lo vamos a dar aquí para estar cambiando el valor y hacerlo mucho más rápido. Obviamente me marca un error porque los valores tienen que ser de probabilidad, no pueden ser negativos. Así que vamos a eliminar. Y lo mismo para este segundo dato, por si lo llego a necesitar. Bien, entonces voy a calcular el 90% de los datos, el valor que separa el 90% de los datos. Entonces, aquí ¿qué valor le vamos a dar a la función? Pues el valor de probabilidad, sí, el punto 90 o el punto 9. Al darle punto 9 sería lo mismo que buscar en la tabla, por aquí la tenemos. Entonces el punto 90 debe de estar mucho más arriba, sabemos que el 50%, entonces el valor Z debe ser positivo. De hecho ya no lo está dando acá. Y tendríamos que buscar el número punto 90 dentro de todos estos números que están aquí. Vamos a hacer trampa. Dice que es el valor Z 1.28, o sea que debe de estar
en esta línea 1.20 y 1.28, o sea que debe estar hasta el final. Vean, no es muy preciso que digamos, el valor 0.8 está en esta parte, 0.28, pero realmente es 1.6, tiene 2 decimales más, así que nos quedaremos con este valor, que es el que sería el área. No hay ningún 90%. El más cercano debería ser este, 0.8990, y debería estar entre estos dos, ¿no? Entre estos dos valores. Vean, no está el 90% como tal. Entonces, corremos el riesgo de tener mediciones imprecisas. Entonces, ¿qué significa este 1.28? Bueno, que vamos a anotarlo aquí. El valor que separa el 90 es el puntaje Z 1.2816 y demás. De hecho, debe estar más hacia acá, ¿no? 0.28. Entonces, ese es el valor que separa al 90 del 10. Vamos a anotarlo por aquí. El ejercicio 37 tiene como respuesta 1.2816. Bien, ese es el percentil 90. Vean que nos los está preguntando con algo que deberíamos recordar. Percentil 90, el valor que separa al 90% inferior del 10% superior. Es decir, dada una probabilidad, encontramos un punto, el punto que separa, es decir, el puntaje Z. Bien, el siguiente es, si rechazamos al 2.5% de los termómetros que tienen lecturas demasiado altas, y también rechazamos al otro 2.5 que tienen lecturas demasiado bajas, calculemos las dos lecturas que son valores de corte que separan a los termómetros rechazados de los que no. Bien, eso es muy similar a lo anterior. Es decir, necesitamos, estos son los valores de medición de los termómetros. Entonces, más o menos a la izquierda, más o menos por aquí, y también a la derecha, son pequeñas colitas, están los porcentajes. Es decir, aquí yo quiero tener el 2.5% y aquí también queremos tener el 2.5%. En decimal sabemos que es 0.025, 0.025. Bien, pero lo que necesitamos no son las áreas, sino son los puntos. O sea, ¿qué valor de medición de termómetros separa a los del 2.5% de los demás? Bien, para empezar, el primer cálculo nos dará el área desde aquí hasta este punto. Y técnicamente ya no haríamos ningún otro cálculo porque tomamos en cuenta que la distribución es simétrica, así que lo mismo que tengo aquí, lo mismo que tengo en la parte derecha. También podríamos calcular del inicio hasta el valor que encontremos, en este caso serían las áreas, es decir, 1 menos 0.025, es decir, estoy tomando en cuenta de aquí para acá cuál es el valor, y tendría yo que poner exactamente 1 menos 1.025, es decir, de ese punto hasta el inicio, para encontrar la probabilidad o área. Entonces de aquí tendría que ponerle el área de, vamos a hacer el cálculo, 1 menos 0.025, estamos hablando del 97.5% de los datos. Vamos a borrar un poquito aquí para dejar mucho mejor la... Bien, vamos a hacerlo con el lápiz. Aquí yo ya sé que está el 0.025 de los datos, o el 2.5%. Y de este lado tendremos lo mismo, el 2.5% o 0.25. 0.25.
2.5%. Bien, para calcular aquí entonces en mi función voy a poner 0.025, pero para este, bueno, por sentido común sabemos que es lo mismo, pero ¿qué tendría que hacer si quisiéramos calcularlo exactamente? Saber cuánto hay desde el inicio hasta este punto, es decir, si de aquí a acá hay 0.025, lo restante es el 0.975. Para encontrar este valor tendría que darle el área de 975. Pero bueno, sería trabajar el doble, nada más lo estamos mencionando para que entendamos cómo sería calcular este solito. Bien, aquí le damos el valor entonces, esto no lo necesito, de 0.025 y me dice que el puntaje Z que está aquí es, este puntaje Z es 1.96 negativo. Entonces yo sé que también aquí es 1.96 pero positivo, el que separa. Ahora que si quisiéramos verificarlo, pues lo único que le tenemos que dar es el área complementaria, 0.975, me va a dar igual el 1.96 pero positivo. Entonces la respuesta para este será el menos 1.96 y el 1.96. Bien, los resultados de nueva cuenta los comprobamos para saber que estamos bien. Este ejercicio es el número 37 y el 39, esos están aquí. Cálculos de valores de temperatura, 37 y 39. Ambos tienen respuesta. Están aquí arriba. El 37 me dice que es el 1.28, o sea, estamos correctos. Y el segundo es menos 1.96 y 1.96. Bien, entonces con estos dos ejercicios podemos hacer más. Mostramos la forma de calcular el área bajo la curva dado un puntaje Z, que es lo normal, o bien calcular un puntaje Z dado una probabilidad, que es la parte del inverso, la parte de la normalita. Entonces aquí tenemos el resumen. En la distribución normal estándar le damos un valor Z y nos arrojará la probabilidad de izquierda hasta este punto, y en la inversa le vamos a dar el área o la probabilidad para que nos dé el valor que separa a esos dos datos. Bien, hasta aquí eso es todo por parte de la distribución normal estándar. En el siguiente video vamos a ver aplicaciones, sobre todo cuando cambian los parámetros, cuando la media ya no es 0 ni la desviación estándar es 1, que es lo mucho más común.